Este programa es también gracias a la colaboración de Colegio de Arquitectos de El Salvador, Museo de Arte de El Salvador, Marte, Secretaría de Cultura de la Presidencia, Museo Forma, Fundación Julia Díaz. Bienvenidos amigos a Arte y Fe Network. Esta vez tenemos el honor de entrevistar a un personaje de El Salvador, a quien se le denomina maestro por sus virtudes y su sabiduría. Él es un ejemplo de honestidad e inteligencia por encima de su tiempo. 37 años como director de la Academia Salvadoreña de la Lengua. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Alfredo Martínez Moreno. Bienvenido, doctor, ¿cómo se encuentra este día? Pues muy bien, encantado de estar en este programa. Es admirable ver que hay programas culturales que están penetrando a la conciencia patria realmente. Gracias, doctor. Vamos a iniciar de una vez porque el tiempo no nos va a alcanzar con su excelente trayectoria. Usted nació en 1923, doctor. Así es. Está por cumplir 92 años. Estoy el 1 de septiembre, cumplo 92 años y ya comienzo a sentir los rigores de la decadencia. Sin embargo, todavía mantengo algo de memoria. Ah, no, de una lucidez excelente y los amigos lo podrán ver a continuación. Quisiera que me conversara sobre esto, doctor. ¿Dónde nació usted? Sí. Y un poquito adelante sobre cómo recuerda a sus padres y quiénes eran. Bueno, mire, yo nací en la legación del Salvador en Costa Rica. Ocurrió que mi padre, que ocupaba el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue enviado a Costa Rica a conversar con el presidente de esa nación, don Julio Acosta García, que era un hombre muy vinculado a El Salvador porque era casado con doña Elenita Gallego de Acosta, hija de un famoso jurisconsulto y además tía de los señores Gallego Valdés. Había habido una guerra entre Costa Rica y Panamá por problemas territoriales y la situación se estaba recrudeciendo. Entonces se pensó que mi padre fuera a Costa Rica a tratar de atenuar el problema existente. Mi padre era el doctor Francisco Martínez Suárez, que ocupó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en varias ocasiones y fue además ministro de Relaciones Exteriores y de Gobernación. Mi madre pertenecía a una familia muy distinguida de Costa Rica que ha dado personajes de gran valía. Era una mujer profundamente buena y además profundamente inteligente. En este sentido, usted estudió en Costa Rica en su primaria, ¿no? Sí. Entiendo que en el liceo. Sí, es decir, yo empecé estudiando aquí en El Salvador, pero cuando mi padre fue nombrado ministro plenipotenciario en Costa Rica, llegué a segundo grado a la escuela Buenaventura Corrales de Costa Rica, en donde existían alumnos de todas las clases sociales dentro de la mayor armonía y comprensión mutuas. Realmente la escuela pública costarricense fue admirable. Mi padre, que al mismo tiempo que había sido canciller era ministro de Instrucción Pública, tomó muchos ejemplos de ella y por eso envió a Chile a 3 grupos de maestros salvadoreños que se distinguieron como los más ilustres educadores del Salvador. Interesante. Bueno, posteriormente usted sus estudios superiores los hace en New Jersey, ¿no? Sí, no, la primaria, es decir, de segundo grado hasta el bachillerato estudié en Costa Rica, la secundaria en el Liceo de Costa Rica, que era el equivalente al Instituto Nacional del Salvador, es decir, una institución pública, con los mejores profesores que he tenido en mi vida. Gente que no solo enseñaba las materias, sino que se esmeraban en generar buenos sentimientos en los alumnos. Algunos de mis compañeros
como el licenciado Rodrigo Madrigal Nieto, quien fue presidente de la Asamblea Legislativa, canciller, y fue uno de los hombres claves para lograr la paz en Centroamérica. Fue mi compañero de banca durante 10 años. Yo tuve un tío en Costa Rica, hermano de mi madre, que fue un médico eminente. Él falleció trágicamente cuando se rumoraba que iba a ser presidente de la República. Y entonces los médicos discípulos de él se interesaron que yo estudiara medicina, para lo cual me convencí que no tenía vocación. Me aterrorizaba las operaciones, aunque comprendía la nobleza de la profesión. Entonces, ante el hecho, tomé los cursos de pre-medical, o sea, los cursos previos al estudio de la medicina, pero para no perder el tiempo, me dediqué a tomar cursos sobre filosofía, sobre literatura, sobre lenguas, sobre relaciones internacionales, cursos que no eran muy profundos, pero que sí me dieron un pequeño barniz cultural que me ha servido en el desempeño de mis cargos. Posteriormente, usted se gradúa en El Salvador como doctor en jurisprudencia y ciencias sociales, ¿es así? Sí, después de los estudios en Estados Unidos y convencido de que no tenía vocación por la medicina, me vine a El Salvador a estudiar Derecho en la única universidad que existía, la Universidad de El Salvador, y tuve también profesores muy distinguidos. En esa época la Facultad de Derecho contaba con jurisconsultos verdaderamente valiosos y también de gran integridad moral. Debido a su destacada trayectoria como diplomático, estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores aproximadamente desde 1949 hasta 1973 aproximadamente. Más o menos. Más o menos. En ese periodo en que usted fue diplomático, además fue presidente de la Corte Suprema de Justicia del 68 al 70, sí, ¿no? Debido a esa destacada participación, usted se va como una misión, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Sí. Coménteme esto que me va a decir ahorita, que lo veo entusiasmado. Bueno, mire, quiero manifestarle lo siguiente. Sí. Yo empecé en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me llevó el doctor Miguel Rafael Urquía, que había sido mi profesor, con un cargo secundario, subjefe del Departamento de Organismos Internacionales. Pero fui ascendiendo y llegué, sin ser miembro de ningún partido político, a subsecretario de Relaciones Exteriores. Posteriormente, ejercí la profesión de abogado, pero llegó un momento en que se pensó que El Salvador tenía algunos problemas internacionales serios y que yo tenía una poca experiencia en ese campo. Entonces me invitaron a ser canciller de la República, para lo cual pues tenía alguna preparación por experiencia en la Cancillería. Estuve ahí ya de canciller muy poco tiempo porque ocurrió en El Salvador un problema político. No se ponían de acuerdo el gobierno del general Sánchez Hernández y la oposición liderada por la Democracia Cristiana para escoger al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se habían propuesto nombres de personas muy distinguidas, pero uno o el otro lo vetaban. Y ante mi sorpresa llegaron a verme a mi casa los dirigentes de la Democracia Cristiana, especialmente el doctor Roberto Lara Velado, y luego el propio presidente de la República, y me dijeron pues que creían que podía mi nombre unir a las dos fuerzas que no se ponían de acuerdo. Y así, contra mi voluntad, pues yo reconocía tener muy poca experiencia judicial, fui elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad en la Asamblea Legislativa. ¿Qué presidente era, doctor, el que lo fue a buscar a su casa? Era el general Fidel Sánchez Hernández, que
Yo no tenía mayor vinculación con él, pero él me contó que había escuchado 2 conferencias mías sobre temas internacionales y por lo tanto se interesó que yo fuera canciller. Posteriormente, como le digo, fue algo sorpresivo, en contra de mi voluntad. Para que yo aceptara el cargo me visitaron muchos personajes, incluyendo al señor arzobispo de San Salvador, Monseñor Luis Chávez y González. Sí. Doctor, usted ha tenido cualquier cantidad de experiencias como diplomático en el ministerio, en la corte, pero quiero que hablemos sobre 2 específicas. Quiero consultarle sobre esta. Usted tuvo una misión, bueno, usted ha tenido más de 60 misiones internacionales representando a El Salvador, ¿no? Es así. Pero, y de cada una usted ha tenido unas anécdotas interesantísimas, pero quiero que me hable sobre esta misión especial que fue a Japón y que pudo conocer al emperador. Coménteme, ¿cómo fue esto? Fue esto. Yo estaba en Ginebra en una reunión sobre derecho del mar y ante mi sorpresa, el presidente de la República, que era el coronel José María Lemos, me llamó por teléfono y me dice: estoy aquí con el señor ministro de Economía, doctor Alfonso Rochac. Él está sumamente preocupado porque ha tenido noticias que el Japón va a poner dificultades al ingreso del algodón salvadoreño en vista de que El Salvador no ha firmado un convenio comercial sobre la cláusula nación más favorecida con Japón y lo ha hecho con otros países, sobre todo europeos, que no nos compran nada. En consecuencia, hemos pensado que usted debe ir al Japón. Así me fui allá sin ningún traje de etiqueta, porque yo había ido a una conferencia que no requería ese tipo de vestimenta. Y en varios lugares fui consiguiendo partes del chaqué, pero lo interesante del caso fue que tuve que alquilar una chistera, lo que llaman un top hat, es decir, para la presentación de credenciales ante el emperador. La chistera, por el mucho uso, estaba bastante sucia y, contrariamente a la práctica que debería ponerse boca arriba la chistera, yo lo ponía boca abajo para que no se viera la suciedad. La presentación de credenciales fue muy interesante porque me fijaron 4 minutos únicamente, porque el emperador tenía una agenda muy nutrida. Estamos hablando del emperador Hirohito. Hirohito. Okay. Sí, entonces yo cuando regresé de saludar al canciller Fujiyama, que no podía asistir a la reunión porque tenía que defender un tratado de seguridad con los Estados Unidos en la dieta, lo visité temprano. Y cuando regresé al hotel vi que estaba el carruaje imperial con 6 caballos blancos adelante, esperando para llevarme al Palacio Imperial. El embajador de El Salvador, señor Walter Beneke, había olvidado en su casa las credenciales y yo empecé a hacer el recorrido por las calles de Tokio, que estaba llena de gente creyendo
que acaso iba el emperador ahí. Y llegué al Palacio Imperial, se bajó el puente levadizo sobre el foso, entré con una angustia de que el embajador Beneke no llegara a tiempo de entregarme las credenciales. Afortunadamente, en el último minuto llegó él corriendo y se me dijo que yo tenía que hacer 3 reverencias. Una al entrar al salón, la segunda a la mitad y la tercera ya ante el emperador, que yo no podía darle la mano hasta que él me la tendiera. Yo tenía que hablar en español y su majestad lo haría en japonés con el intérprete. Me fijaron, como le digo, solo 4 minutos, pero yo, además de que le hice una presentación un poco heterodoxa, refiriéndome a sus cualidades como hombre de ciencia, no solo como el gestor de la unidad japonesa, sino él había descubierto varias algas marinas. Entonces, al saludo le cité eso, lo cual le agradó. Pero aproveché el momento para manifestar que El Salvador había sido el único país del mundo que al firmar el Tratado de Paz con el Japón hizo 2 declaraciones de principio a título de reservas al tratado. Uno era que El Salvador no podía aceptar la confiscación de bienes, aunque fueran bienes enemigos, porque la Constitución salvadoreña lo prohibía. Y el otro era, en base al principio de la libre determinación de los pueblos, consignada en la Carta de las Naciones Unidas, que el traspaso de soberanía de las Islas Kuriles y la mitad de la isla Sajalina se había hecho sin contar con la voluntad de los habitantes de las islas. Esas 2, llamémosle reservas, causaron una gran impresión al emperador y al señor ministro de Justicia que lo acompañaba. Y la cita que me habían dado de 4 minutos se prolongó aproximadamente 40 minutos. De modo que fue una experiencia muy grata. Logré, hablando con el ministro de Comercio Exterior, demostrarle que el Japón no salía perjudicado en ninguna forma con el hecho de que El Salvador no hubiera firmado un tratado comercial, por el contrario, y el señor Ikeda, ministro de Comercio Exterior, que me había recibido atípicamente a la cortesía japonesa en una forma muy fría, terminó dándome un abrazo que me hace recordar que 2 meses después el señor Ikeda era el primer ministro de Japón. Interesante. ¿Y cómo recuerda la personalidad del emperador? ¿Qué memoria le tiene de él? Bueno, mire, yo tengo una experiencia muy grata porque cuando yo le dije que saludaba no solo al que encarnaba la grandeza y la unidad del Japón, sino a un eminente hombre de ciencia, se ve que le agradó. Y la sonrisa cuando le tradujeron, yo estaba un poquito preocupado de que era una forma poco ortodoxa de saludar a un mandatario, pero ahí vi la complacencia que él tuvo y me distinguió muchísimo. Él era un hombre físicamente no muy agraciado, pero sin duda un hombre formado para representar la grandeza de su país. Hablaba con tono, me explicó que él, antes de presentar las credenciales, a él le habían informado sobre las inversiones japonesas en El Salvador, sobre todo en la materia textil, y que sabía que las relaciones entre los 2 países habían sido muy cordiales siempre. Cuando yo le expliqué la actitud de El Salvador en la firma del Tratado de Paz con el Japón, hizo preguntas inteligentes para comprender eso, y realmente creo yo que tuve la suerte de haber agradado y que eso sirvió para que a El Salvador no se le restringiera el ingreso del algodón, que el Japón era el principal mercado,
y en esa época generaba mucho empleo en El Salvador. Hubo una posibilidad ahí en Japón de que se estableciera en El Salvador la industria de las perlas cultivadas. Y yo fui a la isla Mikimoto, conocí el procedimiento y supe que los japoneses habían encontrado que en Jiquilisco, de esa región, existían las condiciones óptimas para esa industria. Infortunadamente, el informe que yo presenté y que el doctor Rochac, ministro de Economía, que ya estaba como gerente técnico del Banco Interamericano de Desarrollo, le pareció muy bueno. El presidente tenía, que el coronel Lemus, tenía problemas políticos serios que terminaron en su derrocamiento, y fue una lástima que ese informe mío para crear una industria que iba a generar muchísimos empleos se engavetara y no se realizara. Fue lamentable verdaderamente. Esta es una fotografía en que me tocó saludar a la señora Golda Meir, primer ministra de Israel. Fue una cena de frac y con decoraciones. Cuando vino a El Salvador, el eminente músico Pablo Casals, aquí le hicimos un homenaje y él dijo que era el último homenaje que él recibió en vida. Yo ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores y me tocó honrarlo colocando en su pecho la Orden Nacional Dr. José Matías Delgado. Quiero continuar con algunas de sus experiencias que ha tenido como diplomático y, como dijimos anteriormente, más de 60 misiones internacionales. No podemos hablar de todas. ¿Me puede corregir? Quisiera que nos hablara sobre esta intervención que usted le hizo a Wyszynski. ¿Es así? ¿Cómo no? O sea, ¿quién es Wyszynski para que el público sepa? Sí. Y todo lo que terminó, bueno, si se puede decir, terminó cuando usted habló con la reina de España. ¿Cómo no? Mire. El señor Wyszynski es acaso el mejor orador diplomático que yo he conocido en mi larga experiencia diplomática. Era un hombre con una voz muy fuerte, con una preparación filosófica no solo de marxismo, sino de la historia y la filosofía, un hombre sofista, pero verdaderamente brillante como orador. Pero la posición de la Unión Soviética en esa época, que era en plena Guerra Fría, era la de tratar muy duramente a los delegados, contrarios a su posición. Y en la mañana de un día había insultado fuertemente a los delegados de Chile y de China nacionalista, que era la que ocupaba el cargo en esa época, y me pareció a mí que las expresiones insultantes eran exageradas y que el presidente de la Comisión Política, el señor Lester Pearson, primer ministro de Canadá, quien posteriormente fue hecho Premio Nobel de la Paz, era un poco débil ante esas actitudes, y en la tarde,
cuando se iba a iniciar el debate sobre las amenazas a la independencia política y a la integridad territorial de Grecia, tuvo insultos muy fuertes, no solo contra el delegado Pipinellis, sino también contra el gobierno monárquico que había en esa época. Y llegó al momento de decir que la reina de Grecia era una, voy a decir la palabra en francés como él la dijo, putain, una P, que a mí me pareció un agravio no solo a la soberana de un país miembro, sino sobre todo a una digna mujer. Y entonces yo, con una audacia que da la juventud, protesté ante el presidente de la comisión y le pedí que dirigiera los debates en forma imparcial, que en la mañana se había insultado a los delegados de Chile y China, y cuando estos contestaron, usted pidió borrar de las actas esas palabras contra el delegado soviético. Y ahora que se ha insultado a una dignísima mujer, usted yo le pido, señor presidente, que dirija los debates en forma imparcial. Él contestó, en lo que a mí se refiere, seguiré dirigiendo debates imparcialmente, se borran de las actas. En las palabras del señor Vyshinsky. Los insultos de Vyshinsky. Sí. Entonces, recuerdo que Vyshinsky lo único que dijo es que, bueno, había hablado el delegado del único país del mundo que había reconocido al Manchukuo, cosa que era verdad. Era en el tiempo del general Martínez en El Salvador, en que se recibió una invitación para la inauguración como nuevo estado del Manchukuo, que era un estado satélite del Japón. En eso entonces, pues el Japón estaba aliado a la Alemania nazi y a la Italia fascista, y entonces hubo un error de un funcionario del protocolo al contestar el telegrama de invitación, que no debería haberse contestado porque no había relaciones. Agradeció la invitación y deseó al nuevo estado toda clase de prosperidad, lo cual era un reconocimiento tácito al nuevo estado, que era un estado satélite hecho para afectar a Siberia en la Unión Soviética y a China en ciertas partes de Mongolia. El delegado de Grecia, al terminar el debate, manifestó que las grandes potencias no habían salido nunca en defensa de Grecia, y que en cambio un país pequeño como El Salvador era el que había verdaderamente ayudado al decoro de Grecia. Esto tuvo consecuencias posteriores. En Atenas, en un congreso al que me tocó asistir, vi yo que estaba al lado de los reyes de Grecia el señor Pipinellis, que había sido el delegado griego en ese debate, y me le presenté diciendo pues que yo que lo había conocido en Nueva York y que me había tocado defender a la soberana de Grecia. Él me reconoció, me abrazó y me presentó a los reyes con gran efusión. Posteriormente, la reina Sofía de España, hija de los reyes de Grecia, a quien saludé en Oviedo cuando le otorgaron a la Real Academia Española y a la Asociación de Academias de la Lengua Española el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, me tocó participar en esto, y al ir a saludar a la reina se me ocurrió decirle que yo había tenido el gusto de defender en Naciones Unidas a su señora madre, y entonces me preguntó, y yo estaba apenado porque había una larga cola esperando saludar a la reina, y ella no me dejaba ir, que le explicara, y entonces tuvo eso, y posteriormente, al inaugurarse la sede de la Academia Mexicana de la Lengua, en presencia de los reyes de España y del presidente de México,
la volví a ver, ella me reconoció y me volvió a decir que agradecía la defensa que yo había hecho de su señora madre. Doctor, dentro de toda esta trayectoria, y como decíamos al inicio en la presentación, ha sido director durante más de 37 años de la Academia Salvadoreña de la Lengua y ha asistido a muchas reuniones de académicos de la lengua, como acaba de confirmar que pudo conversar con la reina Sofía de España en Madrid en el año 2000, en Puebla en 1998, posteriormente en Puerto Rico y en diferentes lugares. De todas estas reuniones, de compartir con tantos personajes de la lengua a nivel mundial, ¿qué experiencias le han dejado o nos podía transmitir? Bueno, mire, quiero decirle que de todo hay en la viña del Señor, así como hay personajes muy ilustres que realmente no solo me han impresionado por su tacto, por su talento, por su erudición, ha habido también académicos que indiscutiblemente no representan ese concepto superior que uno espera de los académicos. Pero he conocido a personajes de mucha valía, personajes que han sido premios Nobel de literatura, como Mario Vargas Llosa u Octavio Paz, Uslar Pietri de Venezuela, que fue premio Cervantes, en fin, gente verdaderamente muy impresionante. Y claro, ha habido toda clase de experiencias. Me ha tocado estar con una cantidad de gente ilustre, pero ya en las fronteras de la ancianidad, o más bien excediéndose que no se caracterizaban por sus intervenciones inteligentes, sino un poquito fuera de lo corriente, de modo que me ha tocado de todo, pero he aprendido mucho. El director de la Real Academia Española durante la mayor parte del tiempo en que yo fui director de la salvadoreña era don Víctor García de la Concha, un hombre verdaderamente brillante que logró unificar los criterios para la reforma de los estatutos o de la lengua, ya no solo que la impusiera España, la madre patria, sino en consenso con los países hispanoamericanos. Eso ha hecho progresar a la lengua española a un grado tal que antes el lema era únicamente de realzar la valía de la lengua. Y este señor le dio otro sentido de hacer que esa valía de la lengua española penetrara a los pueblos y forjara una unidad sentimental entre ellos.
Doctor, usted que ha conversado con estos personajes, ¿qué le pareció la personalidad de Octavio Paz y de Vargas Llosa? Bueno, mire, muy impresionantes. Le quiero decir que a Vargas Llosa yo lo había conocido aquí en El Salvador, anteriormente en casa de la señorita Rina Vilés, en donde él con su ex esposa se hospedaba. En varias oportunidades había conversado con él y me había tocado además ser miembro de jurado para el premio Cervantes con él. Es un hombre de brillantez inmensa, pero sobre todo puede uno estar de acuerdo o no con él, pero debe reconocer que es un hombre de principios fuertemente arraigados y que los ha defendido con una valentía moral muy grande. Con Octavio Paz me tocó estar en un congreso y cuando le planteé la posibilidad de que el emperador Maximiliano de Habsburgo, ex emperador de México, hubiera terminado aquí en El Salvador con un personaje impresionante, se sorprendió y me dijo, mire, le dije yo, ¿cómo cree usted que reaccionaría el pueblo mexicano si se supiera que don Benito Juárez había perdonado la vida a Maximiliano en contra de todo lo que se cree? Y me dijo, bueno, yo creo que el pueblo no lo creería. Y le dije, bueno, pero si se le demuestra con el ADN y con otras cuestiones, ¿no cree usted que en vez de afectar eso a Juárez, lo dignificaría? Porque Juárez logró abolir una monarquía extranjera impuesta ahí, mantener los principios republicanos y mexicanos auténticos, pero comprendió que Maximiliano era un hombre que había llegado a querer a México y que se esmeró en ser digno del cargo que ostentaba. Y me dijo, bueno, tiene usted razón, me dijo, pero... Ya lo mencionó, doctor, usted ha participado como jurado de este prestigioso premio Miguel de Cervantes en Madrid en el 83 y el 95, no sé si ha habido más. En el caso en que se otorgó el premio Cervantes al gran escritor Camilo José Cela, hubo una situación muy especial. Era evidente que Mario Vargas Llosa quería que se rindiera el homenaje a Cela. Como yo sabía de antemano que uno de los candidatos iba a ser Camilo José Cela, leí la mayor parte de la obra novelística de él y realmente lo consideré un escritor brillante, pero no me pareció, en mi modesta opinión, que fuera un premio Nobel de literatura como había sido y que se le otorgara el premio que lleva el nombre del escritor más esclarecido de la lengua castellana, el premio Cervantes. Y yo, por otro lado, tenía especial devoción por un escritor venezolano, Arturo Uslar Pietri, que fue poeta, ensayista, novelista, orador, historiador, periodista, que reunía el conocimiento integral de los géneros literarios. Además, era un hombre de principios democráticos muy arraigados. Entonces yo, con toda modestia, presenté la candidatura de Uslar Pietri, reconociendo, por supuesto, la valía de Cela, que en el criterio de Vargas Llosa era el escritor de la época posterior a Franco que únicamente había dignificado a la lengua de Cervantes. Yo reconocía estos méritos, pero realmente, como uno debe votar conforme a sus principios,
Yo consideré que el premio debería otorgarse a Urlar Pietri y me mantuve al final. La votación fue, creo que de 7 contra 4, pero no recuerdo exactamente. No se pierda la segunda parte de esta interesante entrevista al doctor Alfredo Martínez Moreno, donde conversamos sobre su obra, escritos, ensayos y discursos. El martes 1 de septiembre a las 8 de la noche, solo por Agape TV, tu canal positivo. Yo he estudiado mucho la figura de Fray Francisco de Vitoria, el gran teólogo jurista del siglo XVI en España. Fue el verdadero defensor de los indios americanos. Estuve abogando porque se evitara que le hicieran daño al pueblo tibetano, un pueblo apegado a los principios de la no violencia, como los de Gandhi. Se bajó el Dalai Lama, empezó a saludar y caminar directamente hasta donde yo estaba y me dio un abrazo.